Hola, bueno, traté de buscarme un ámbito más bucólico para charlar hoy. Ya no tanto lo que necesitaba era un ambiente tan relajado como este, sino que no entraran ruidos de otros lados, porque todo el mundo está haciendo en estas épocas Zooms y está en su casa con poca salida afuera, así que es difícil encontrar un ámbito de silencio, por eso me vine aquí para charlar un rato en esta intimidad que nos hace tener el covirus a todos nosotros por esta vía indirecta. Vamos a compartir un poco la pantalla. Eh, ¿Por qué se me ocurrió esto? Bueno, porque nada, esta cosa fea de que no podemos estar juntos en un mismo aula, hace que muchas cosas que a veces siempre me interesa charlar, no lo podemos hacer, así que aprovechemos al mismo tiempo que hablamos sobre la responsabilidad del Estado, en algunos casos muy recientes de la Corte, hablar un poco de qué pensamos, qué vemos, qué nos parece que es la Corte actual en la Argentina. Eh, bueno, empecé con un problema de, y por ello el tema de la Corte actual en la Argentina quería charlar con ustedes sobre este punto, básicamente. Bueno, contarles cómo está la Corte. Miren la cantidad de causas que resolvió el año pasado. 7.000 sentencias resolviendo casi 30.000 causas. Esto quiere decir que se han aplicado soluciones por remisión a muchas de las causas. Y también traté de ponerles cuánto, porque uno siempre tiene la idea, o al menos yo, que todas las causas centrales eran las previsionales o lo que llevaban mucho tiempo. Charlando con mis amigos de la Corte, lo que me cuentan es que, como verán, hay muchas causas previsionales eh, que, que han tenido sentencias, son las terceras en orden, pero muy pareja con la segunda, que son las laborales, pero que es a su vez el dictado de sentencia en causas previsionales, por ser una igual a la otra, han llevado mucho a la resolución de la totalidad de las casi 30.000, de esa diferencia entre las 7.000 sentencias y, y las 29.000 causas resueltas, es porque se aplica una en comparación a la otra. Como verán, muchos de estas, por eso le puse la comparación con las del año 2018, ha habido muchas de estas sentencias idénticas que han sacado una gran carga de trabajo del tribunal. Carga de trabajo no, al menos una gran carga numérica del tribunal. Estas resoluciones, como vemos, primero está en la naturaleza penal, lo cual es preocupante, digamos, porque hay muchas sentencias penales revisando sentencias de casación federal o de cortes provinciales en las cuales se encuentran defectos graves. Después tenemos las laborales, las previsionales, como decíamos, administrativas y civiles y comerciales, pero claramente la preocupación de la Corte es la gran cantidad de causas. Eh, en, en el paradigma general de las Cortes que uno ve, se dictan alrededor, que es la Corte norteamericana, se dictan alrededor de 200 sentencias al año. 200, algo más, algo menos, pero más o menos esa es la idea general. Así que imagínense la diferencia que tienen. Por eso, bueno, a mí me ha tocado estar allá y bueno, cuando salen los acuerdos de la Corte siempre son casos pesados, importantes. Hay muchos casos técnicos sobre temas de competencias, etcétera, etcétera, pero tienen como una importancia política trascendente, y también la aplicación del certiorari del certiorari inverso que nos hacemos nosotros con el artículo 282, el clásico sello que decimos que no hay cuestión federal suficiente, o que, perdón, que no dicen que no hay cuestión suficiente, que no dicen nada, sino con la simple invocación del artículo sacan de la revisión de la Corte muchísimas causas. A pesar de todo ello, la carga de trabajo que tiene la Corte es muy importante. ¿Y por qué esta introducción? Porque en este ámbito tenemos que entender la causa Barreto, tenemos que entender la causa, no sé si lo suelta este año o el año pasado, después se las paso, en donde se declaró inconstitucional el recurso ordinario de apelación,
con temas publicíticos muy importantes, porque dice que implica un privilegio indebido a favor del Estado que tenga una tercera instancia, una nueva posibilidad de revisión por vía de un recurso ordinario amplio que no tienen el resto de los justiciables. Como vemos aquí, este privilegio establecido a favor del Estado ha sido declarado contrario al derecho de igualdad, y después el tema de la causa Barreto, que llevó a eliminar el criterio de causa civil, en donde podía intervenir de alguna manera el derecho público provincial, y como veremos después, los temas de responsabilidad del Estado, a pesar de que se apliquen analógicamente cuestiones de derecho privado. Allí donde hay responsabilidad del Estado, allí parece razonar la Corte en Barreto, hay responsabilidad regida por derecho público local, y por lo tanto no hay causa civil, porque, bueno, eso hay que quitar ese concepto clásico de causa civil que tenía la Corte. Vamos a estos pequeños casos que hemos podido encontrar muy recientes. Bueno, diciembre de 2019, la Corte causa la causa Bergerot, en la cual una señora, una promotora, hay un camión de estos gigantescos de promoción, en este caso de la provincia de Salta, una promotora la invita a subir a ese camión, que por lo que surge la causa había una especie de bar ahí arriba, y la señora se cae y se le produce una lesión grave. Primero demanda al propietario del camión, a la empresa de publicidad y a la provincia de Salta. Se cita una tercera empresa, perdón, en garantía una empresa aseguradora, que luego se prueba que no estaba asegurada, que no estaba vigente la póliza, y a la provincia porque el camión se encontraba a su servicio y se beneficiaba de la explotación. Primera reflexión, dice, miren, no me voy a poner a aplicarle el tema de la causa Barreto y la competencia originaria, y la competencia, o mejor dicho, la no competencia originaria de la Corte, porque este es un parámetro interesante para que tengamos nosotros presente cuando estamos ante una demora del Estado. Dice que se le ha dado un trámite prolongadísimo al proceso, y habiendo tramitado todos los principios de economía procesal y de resguardo del derecho de defensa, lo que la gente necesita es que se termine el juicio. Por lo tanto, no entro a tratar el concepto de causa civil definido en Barreto. Eso es lo que dice en principio la Corte, y es interesante por lo que decíamos hoy. No es que se olvide de la causa Barreto si se dice que no la traigo a colación aquí, porque si no implicaría hacerle tramitar a esta pobre gente nuevamente todo el juicio. Así que lo quiso remarcar para decir, bueno, yo me quiero seguir sacando estas viejas causas originarias, que ahora yo no lo considero más causas originarias de la Corte Suprema de Justicia. En cuanto a la responsabilidad del Estado provincial, y yo creo que los jueces, o mejor dicho, los especialistas, los relatores, que son en definitiva los que van dando curso y los proyectos de resolución en torno a estos expedientes, no son inocentes al momento de resolver. Y tienen, supongo, en vista, supongo no, pues lo he charlado, digamos, hay muchos que ya son de mi generación. Recordemos que ser el relator de la Corte, los relatores más importantes, tienen cargos de camaristas, son toda gente ya grande, tipos de mi edad, digamos, algunos son contemporáneos míos. Perrino fue, por ejemplo, estuvo en este cargo. Valentín Turi, uno de los administrativistas y constitucionalistas que más me gusta como escribe, también, que tenía un blog muy interesante, se llamaba Todo sobre la Corte, también tiene esta condición de relator con cargo de camaristas, y los otros relatores tienen cargo de jueces, o sea que son cargos importantes. A uno le parece que el relator por ahí es como lo que uno está más acostumbrado a ver en aquellos que ayudan a dictar sentencia en una cámara o a un juez. No, estos son tipos pesados, digamos, grandes juristas, son gente muy capacitada, con mucha experiencia, la mayoría de ellos autores, etcétera, etcétera. Bueno, entonces no se deben olvidar de que está aquí toda la gente esperando a ver qué digo en relación
a la ley de responsabilidad del Estado, pero desgraciadamente con los miles de años que tardan cada uno de los juicios son muy pocos los casos de responsabilidad del Estado que ha resuelto y lo vamos a ver ahora. Esto se resuelve conforme a los parámetros tradicionales y habla del tema de la falta de servicio. Entonces, le dice, mire, aquí no es un deber de seguridad general. La provincia de Salta contrató a esta empresa no le puso barandas ni mínimos artículos, que no me sale la palabra, digamos, mínimos resguardos para que, como unas barandas, por ejemplo, para que la escalera no sea una cosa peligrosa, no se ha acreditado la culpa de la víctima en relación a los otros que condena directamente por explotar el servicio, por ser propietario del camión, pero también en relación al Estado le dice, mire, aquí hay una falta de servicio. El hecho de que vos estaciones un camión, que vos le des, los contrates para que se estacionen en la calle Corrientes de la Ciudad de Buenos Aires para promocionar un servicio, te impone la obligación de verificar cuáles son las medidas de seguridad que tienen los bienes que vos contratás. Dice, la responsabilidad no se ve neutralizada, mire qué importante, por falta de una norma escrita que le imponga la obligación debida, ya que sería imposible individualizarla por anticipado y de manera pormenorizada. Son aquellos postulados que hablábamos en nuestras charlas pasadas de la responsabilidad por emisión, de los postulados de la competencia, que debe entender a lo explícito y a lo razonablemente implícito. Recordemos que la nueva ley habla de que la carga de cumplir con un servicio debe estar normativamente establecida. Y aquí la Corte lo que dice que es imposible establecer con digamos, con minuciosidad todas y cada una de las obligaciones que tiene el Estado cuando presta un servicio. Hay algunas que son que devienen, les diría hasta del sentido común. Dice, en este caso basta señalar que las características de la cosa no hubieran causado el daño por el que se reclama si no hubiera mediado la prestación de un adecuado servicio. Como vemos, aquí dice, bueno, no es un tema general, pero tampoco se puede prever normativamente todo lo que tiene que hacer el Estado a cada paso y en cada momento. Entonces, me parece que como pauta de interpretación de la nueva ley, este fallo no es inocente. Dice, bueno, que tenía que ser previsto por parte de las autoridades provinciales de acuerdo a las características del tiempo y el lugar y del medio que se empleó para promocionarse por parte de las autoridades provinciales. Entonces, hay una adecuación a las circunstancias, hay un análisis específico de las obligaciones que imponían el tiempo, las personas y el lugar, aquellas tres referencias que hacía el Código Civil Viejo sobre cuándo debemos calificar de negligente a una actuación, de acuerdo a las circunstancias del modo, las personas y el tiempo y el lugar. Eso es lo que decía el viejo Código Civil. Entonces, no hay una posibilidad de prever normativamente todas y cada una de las actuaciones que vaya a hacer el Estado o cómo debe conformarse ese servicio, sino basta esta previsión general del deber de seguridad de un servicio que presta, en este caso, el Estado de Salta. Debió cuidar que no había baranda. Es imposible pensar que todas y cada una de las previsiones de manera pormenorizada. Así que, yo le digo, no habla de la nueva ley, pero es un parámetro interesante el que empieza la Corte a delinear en este fallo. Me pasé una. Vamos al nuevo. Ya estamos en 2020, para que vean, la papa no está en Balcarce, la tenemos acá con los fallos más recientes de la Corte en nuestra materia. También previsión, ya sí, de la Ley de Responsabilidad del Estado. Aquí hay un amparo por mora que se le pidió, perdón, se interpuso un amparo por mora, que ustedes saben, lo único que hacen es pedir el pronto despacho, decía la vieja ley de procedimientos administrativos, de una causa para que la gente, para que se fijara dentro de un área de reclamos. En este caso estamos hablando de un reclamo, no de un recurso. Entonces se debe haber planteado seguramente ante la administración en un pedido de pronto despacho administrativo, y luego se interpuso
reclamo, perdón, se interpuso el amparo por mora para lograr una respuesta. Y esto es muy interesante como estrategia. Recordemos que los artículos 30 y 31 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, así como el 23 a 25 y el reglamento en cuanto a 23 de la ley y el Reglamento Nacional de la Ley de Procedimientos Administrativos, permiten que uno se vaya rápido de la vía administrativa. Ahora bien, hay algunos casos en los cuales estratégicamente a uno le conviene obtener una resolución, sobre todo cuando la administración está desnuda, cuando no hay mucho argumento para reclamar. Por allí, si uno está haciendo un reclamo ante el ANSES, uno ya sabe qué es lo que pasó, ya sabe qué es lo que le va a decir, hay miles de casos iguales, entonces lo único que quiere es rajarse rápido para poder tener la vía judicial habilitada. Pero en otros casos conviene tener una resolución judicial. Bueno, aquí se le adeudaban algunos viáticos a este señor, el juez le dice, sí, mire, respóndale, hace una primera intimación por 20 días, una segunda ampliación del plazo por otros 10, y ya diciéndole que le iba a aplicar hasta 30, y a la tercera requisitoria ya el juez, un poco malhumorado, le dice, te doy un plazo de 5 días, y a partir del quinto día te empiezan a correr las astrentes. Sigue sin contestar la Fuerza Aérea. Tenemos que ponernos en el cuerpo del funcionario, que qué es lo que le va a decir, le reconoce, no lo reconoce, qué efectos generales tiene esto, si efectivamente al señor de mesa de entrada que le llegaron los oficios hicieron que llegue rápidamente a la oficina que tenía el expediente o que tenía que resolver la cuestión. Bueno, todos ustedes trabajan en el Estado y saben los muertos que nos tiran a nosotros los abogados cuando bueno, quien tenía que la responsabilidad de llevar el expediente no lo llevó con la debida celeridad. Así que no contestan, se aplican las astreintes y se hace una liquidación de astreintes. El Estado Nacional se presenta y dice que primero que ya la intimación que se le había hecho, debido a lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley de Responsabilidad del Estado, había dejado de tener vigencia. Las había eliminado, dice el Estado en su defensa, y por lo tanto no le eran aplicables estas astreintes. El juez de grado dice, primero, que no corresponde la aplicación retroactiva de la Ley de Responsabilidad del Estado. Cuando llega a la Cámara Federal de Córdoba, la Cámara dice que sí, que es aplicable porque es derecho transitorio, digamos, y como es un derecho de naturaleza procesal, se le aplica a las actuaciones en trámite, y por otro lado dice, interpreta que efectivamente tiene que interpretarse lo que la ley dice, sanción pecuniaria disuasiva, como sinónimo de astreintes. Para ello se refiere al debate parlamentario de la ley y dice que se las trata de manera indistinta, como que es lo mismo las astreintes que la sanción pecuniaria disuasiva. Entonces, como esto presupone dejar impune al Estado Nacional y priva de eficacia a los procesos judiciales al no cumplirse al darle, digamos, en definitiva el derecho, y abro comillas, a no cumplir las sentencias, le impide al Poder Judicial ejercer su poder de imperium, palabra bastante poco simpática, digamos, que los jueces les encanta decir que tienen esto como poder imperial en relación a ese tema, en relación a lo que es su ministerio, a lo que ejercen, a la función jurisdiccional, y por lo tanto la declara inconstitucional. Llega este caso a la Corte, y la Corte, ¿qué dice? Bueno, ya lo vamos a ampliar después, pero esta Corte tiene un principio, digamos, refuerza siempre un principio clásico de nuestra Corte, y digamos de todos los sistemas de revisión judicial a la norteamericana, que dice que la declaración de inconstitucionalidad es la última ratio del ordenamiento jurídico. La hago cuando no tengo más remedio, pero más remedio. No es que es una solución que puedo usar entre otras. Ya cuando
estoy entre la espada y la pared y con la espada que me está atravesando, recién entonces puedo declarar la inconstitucionalidad, pero no como como una pauta de actuación normal. A la luz de esta decisión, lo que la Corte determina es, primero, hace esta invocación general. No declaro inconstitucionalidad, salvo que no sea estrictamente necesaria. Y después dice que el artículo primero, al hablar de sanción pecuniaria disuasiva como improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios, dice que estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa son las astraintes para la Corte y la otra la sanción pecuniaria disuasiva. Pero también quería traerle este fallo, no solo por lo novedoso, sino porque en base a quién, a la cita de quién decide esto la Corte. Primero dice que son cosas diferentes. La sanción pecuniaria disuasiva tiene por objeto prevenir futuras inconductas y castigar los incumplimientos que puedan tener el Estado o los particulares ante disposiciones judiciales. Tiene una naturaleza de sanción, de castigo, pero también es lo que los norteamericanos llaman daños punitivos, aquello que estaba en el proyecto de Código Civil y que fuera luego eliminado, pero sí que está en la Ley de Defensa del Consumidor, cuando aquel que tiene que proveer un bien o un servicio es reticente y no lo cumple, y quizá el costo del incumplimiento para el prestador es insignificante y le conviene, entre comillas, no cumplir y seguir con esta actitud reticente, ocasionándole un perjuicio al particular. Entonces, para sancionar estas conductas y para prevenir futuras inconductas, se imponen estos daños punitivos. Estos daños punitivos no tienen nada que ver, dice la Corte, o puede interpretarse como que no tienen nada que ver con las sanciones vinculadas al proceso. Las astraintes es un medio por el cual los jueces hacen cumplir su sentencia para quien lo incumple. Es una sanción procesal, pueden ser progresivas, ir creciendo en el tiempo, cuanto mayor es el incumplimiento y más se prolonga el tiempo, pueden ser crecientes, pero tiene un ámbito reducido al proceso judicial y tiene esta única vía de interpretación. O al menos en la alternativa, la Corte dice que la debo interpretar como una cosa diferente. Por lo tanto, y miren a quién cita, por esto lo quería traer. El doctor San Martino fue, creo que lo charlamos esto en alguna clase, era como el asesor principal en materia de derecho administrativo que tenía el ministro Alac. Y la Corte no elude esta realidad, incluso porque no es frecuente que la Corte cite funcionarios, pero no solo cita los antecedentes parlamentarios, sino dice que el asesor del Ministerio de Justicia, San Martino, este que le decía que era compañero mío junto con Canda, dice que expresamente, dice, algunos han entendido que la sanción pecuniaria disuasiva se refiere a las astraintes. No es así. La sanción pecuniaria disuasiva es una multa civil, por ejemplo, la del artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley del Consumidor. Entonces, cita como palabra autorizada no solo los debates parlamentarios, sino lo que dijo ante la comisión el asesor del Ministerio de Justicia, que fue el que mandó el proyecto de ley. Esto va, primero, para que vean que la Corte tiene presente estas realidades políticas, quién es el funcionario que en definitiva hizo la ley, más allá que la manda el Ejecutivo, pero también el segundo punto interesante es que lo cita San Martino. Por eso en el libro Violeta que le mandamos hay una actuación importante, tiene en varios de los capítulos, tiene la palabra directa o indirectamente San Martino, y es una buena fuente de cita para cuando ustedes quieran atacar o defender al Estado. ¿Por qué? Porque la propia Corte le da esa autoridad. Vamos a otro fallo bastante más reciente, que es del 30 de abril, que salió el 720, que es donde tendría que haber ido la barra invertida.
del 30 de abril del 2020. Un señor CJ demanda al Estado Nacional por una enfermedad accidente. Se comprueba la causalidad de la enfermedad accidente, de la enfermedad con el trabajo y se la califica como tal. Este Gaucho era un médico un radiólogo que, pobre tipo, tiene cáncer derivado de una alta exposición a los rayos X dentro de su trabajo, y tiene la sentencia, y recién, bueno, y el Estado no le paga. Haciendo aplicación analógica de una ley digamos, de algunas excepciones que establecen para otros casos en materia de del delicado estado de salud en el que puede estar el peticionante o el avanzado estado de edad, el juez de primera instancia echa mano a esas previsiones y dice, bueno, páguenle en 10 días en vista de la gravedad de salud y que esta persona tenía 70 años, páguenle rápidamente. La Cámara revoca esa decisión, dice que no se le aplica analógicamente otras prescripciones, que se aplican los principios generales de la ejecución de sentencia, por lo tanto no corresponde esta intimación en 10 días, aplicada analógicamente por el juez de primera instancia. Le dice que se aplican los principios generales, pero le pide, le recomienda, digamos, no le hace una intimación con un plazo determinado y de manera explícita, le dice que actúe con la mayor celeridad en el cumplimiento de la sentencia, pero no le pone un plazo. El actor se agravia, apela, y la Corte dice que hay que determinar si la Cámara, al encuadrar el crédito del señor Caldeiro, miren, aquí han tenido, en el título tuvieron la prudencia de tratarlo por una cuestión de delicadeza, por lo grave que estaba este señor, por iniciales, y dentro del fallo le transcriben el nombre, se les ha escapado esta previsión al momento de transcribir la sentencia. Bueno, el señor Caldeiro, que era este médico, dice si efectivamente se debe determinar si la Cámara encuadrará el crédito dentro del régimen general de ejecución contra el Estado, viola la Constitución Nacional. Ese es el tema planteado ante la Corte. Bueno, vamos a volver. Dice, primer punto, vuelve la Corte a decir, no declaro la inconstitucionalidad, salvo que me esté muriendo. Miren lo que dice, si bien no es razonable ni necesario invalidar globalmente el sistema diseñado por un órgano de carácter representativo en ejercicio del poder presupuestario que le asigna el artículo 75, inciso 8 de la Constitución Nacional para fijar las prioridades en la asignación de los recursos limitados para satisfacción de necesidades ilimitadas. Dice, hay un órgano representativo, se reconoce como poder contramayoritario la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y le dice, por lo tanto, yo tengo que ser prudente. ¿Tengo otra herramienta normativa? Considera que sí, dice, el propio ordenamiento jurídico me permite arribar a una solución justa y equitativa mediante la integración con normas análogas. Entonces, dice que conforme al estado de salud del actor, para que acá se me pasó lo de Rosenkreuz, terminado acá. Entonces, en vista de esta posibilidad de encuadrarlo en otras alternativas, dice que en vista del estado de salud de esta persona, hace un larguísimo desarrollo de las convenciones y la protección que da tanto la Constitución como estas convenciones internacionales de derechos humanos a la tercera edad y a la discapacidad, y la necesidad de brindar un servicio adecuado, y que la solución debe llegar
a término para no ser ilusorio el cumplimiento de la sentencia en relación al damnificado, hace una larguísima enumeración de todo esto y en definitiva de esto, la deja sin efecto el encuadramiento en esta ley que prescribía la manera de ejecutar esta sentencia. Dice, no se la debe aplicar conforme a las circunstancias del caso y manda a liquidarla en un plazo de 10 días el resultado de la sentencia. No la declara inconstitucional, pero la declara inaplicable. Es decir, no la encuadro dentro de esto. Camino raro, si se quiere. Rosenkrantz, que es, la verdad que no suele ser considerado como el más simpático de la Corte, pero la verdad tiene algunos criterios técnicos bastante precisos y bastante interesantes. Dice, mire, dice Rosenkrantz, por más que yo torture la letra, no puedo hacerle decir a la ley lo que no dice la ley. Este caso integra o se encuadra perfectamente en la ley que declaró inconstitucional la Cámara. Por lo tanto, si yo dice, entonces, encuadra ahí, no tengo alternativa. Si la encuadro ahí, esta sentencia dictada en octubre del 2017, recién existe la posibilidad que sea pagada en el año 2021 a una persona con cáncer de 70 años. Por lo tanto, claramente puede haber un agravio evidente, hay un agravio evidente al cumplimiento de esta sentencia. Entonces, dice, si yo lo encuadro en esto porque no tengo alternativa, no puedo decir que no la aplico, como dice la mayoría de la Corte. Hago así porque es lo que dicen los de arriba, los que están en el fallo, los que suscriben el fallo mayoritario. En su disidencia, Rosenkrantz dice, al no ser posible, sin forzar la letra o el espíritu de la norma cuestionada, efectuar una interpretación que las haga compatible en el caso concreto, con la garantía de los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional, corresponde hacer lugar al planteo formulado por el redactor y declarar la inconstitucionalidad de esa prescripción normativa de la Ley 23.982 y la Ley de Ejecución de Sentencias por el Estado de la 11.672, lo declara inconstitucional. Lo declara inconstitucional en el caso concreto. Pero dice, si encuadra acá, no puedo no aplicarla. Tengo que decir, encuadra aquí, y en este caso, de este pobre CJ, es inconstitucional. Del pobre Caldeiro es inconstitucional. Por lo tanto, la declaro inconstitucional. No puedo mirar para otro lado. En base a ese principio que, como decíamos, aplica con mucha vehemencia la Corte de no declarar inconstitucionalidades. Y yo les traje aquí para que lo miren, después, porque está muy relacionado con los temas nuestros de derecho administrativo, el fallo Biosystem del año 2014. En el fallo Biosystem se toma la posición de, a ver cuánto venimos hablando, uy Dios, bueno, vamos a meterle. Se toma la posición de la procuradora ante el Tesoro de la Nación, Laura Monti, una gran administrativista, en la cual dice, trata de interpretar la reforma del año 2000 al artículo 31 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. La verdad, dice lo que dice. Lo que se cuestionaba allí es que ante el silencio, la norma imponía que ante el silencio, uno no le contestan un reclamo, uno presenta un pronto despacho y a partir de los 60 días en el que no le contestan el pronto despacho, de manera automática, la ley dice, y lo dice, que hay que empezar a contar los 90 días para que interponga la demanda, y si no, se aplica la caducidad de la posibilidad de interponer la demanda. Caduca la acción judicial, se cierra la vía de revisión judicial. Y eso lo dice la ley. No hay vuelta que darle, muchachos. Le pido que vayan al artículo 31. Ahora, con este afán de no declarar inconstitucionalidades, que estoy de acuerdo que no tiene que ser un show de inconstitucionalidad de la Corte, ni los tribunales, ni los juzgados de paz, de primera instancia, de cámara, casación, no, esta moda de la inconstitucionalidad es recontra odiosa porque no respeta el principio de la soberanía popular, y que tiene que ser una última ratio, etcétera, etcétera, pero tampoco la pavada, digamos. Entonces, lean ese artículo y díganme a ver si los convence lo que dice Monti. Para mí, decir, bueno, no declaro el biosystem, y aparte que es útil para su trabajo, digamos, en el cual
se declara inaplicable esta previsión del artículo 31 y dice que no, que entre el rechazo expreso, ante el rechazo tácito no corren los plazos de caducidad, que no es lo que dice la ley. Pero bueno, mírenlo, lean el fallo, lean el artículo y después me comentan. Vamos a este último tema, que es muy parecido al fallo de Chapadmalal que vimos en nuestra charla anterior. Unos santiagueños van a nadar en un canal de riego y provisión de agua potable que estaba a 20 kilómetros de la provincia de Santiago del Estero, 2 personas mayores y 2 chiquitos, y lamentablemente se ahogan. Hay una especie de sifón que hace en una toma que tenía ese canal, los chupa y estos 4 pobres santiagueños mueren ahogados. La Corte santiagueña dice no hay responsabilidad del Estado. ¿Por qué? Porque no había ningún deber específico de cómo debían señalizarse o qué cosas debían hacerse en relación a ese canal, que no había una obligación específica de seguridad, y en base a una responsabilidad genérica no se puede condenar al Estado. Fue la propia culpa de la víctima la que hizo que en definitiva falleciera esta pobre gente. Como sabemos, la Corte no entra por principio en cuestiones de hecho, salvo arbitrariedad. Aquí les transcribí el cliché clásico que usa la Corte, que cuando el análisis de los hechos no es tan grave que no efectúa una aplicación razonada del derecho vigente, pues no valora adecuadamente la prueba, y por lo tanto eso no es un acto judicial válido. Al no ser un acto judicial válido, vulnera el derecho de defensa, y por esa vía elíptica de vulneración del derecho de defensa ingresa al análisis de cuestiones de hecho, de cuestiones que por definición no serían caso federal que habilitaría el recurso extraordinario. Este es el clásico cliché, que aquí se los pongo, todos ustedes lo deben conocer, pero para enmarcar de qué estamos hablando en este fallo. Bueno, en realidad la Corte se mete por vía del recurso extraordinario. Recuerden que la mayoría de las sentencias que vemos son de competencia originaria, en donde trata los hechos porque era un juicio ordinario, si se quiere. Actúa como juez de primera instancia, si la Corte aquí, por vía del recurso extraordinario del 48, artículo 14 de la ley 48, ingresa al análisis de este tema. Y empieza a analizar cuestiones muy finas, digamos, cuestiones puramente de hecho. Dice, el sitio resultaba de fácil acceso, no había ningún tipo de contención como redes o barandas, y tampoco existían carteles. ¿Recuerdan el caso de Chapadmalal que vimos en la clase pasada? Bueno, reitera este punto. También menciona que se habían ahogado otras personas. ¿Se acuerdan aquello del reforzamiento de la responsabilidad general que hay, por ejemplo, en las rutas cuando avisan que hay animales sueltos? Entonces, bueno, todo este tipo de cuestiones permiten establecer un intermedio entre una disposición normativa específica y las previsiones de las garantías generales que debe el Estado en cuanto a seguridad o protección de la vida. Si nos ponemos en este extremo ante cada incumplimiento eventual de un deber de seguridad el Estado responsable, estamos ante el Estado asegurador. Si vamos a esta interpretación cerrada, que pareciera ser que es la que propone la ley, que debe haber un deber normativo específico, claramente estamos en una visión bastante cerrada, o al menos en una visión que no se compadece con lo que la Corte dice habitualmente. Miren lo que dice la Corte, y recordemos, este es recontra reciente este fallo, es del año 2020. A ver si lo puedo volver para atrás. Uy, bueno. Ahora volvemos a compartir la pantalla. El punto interesante de esto es que, esperen un cachito. Por favor, ya terminamos. No se me vaya. Bueno, el punto interesante es que ya en plena vigencia de la
en plena vigencia de la ley de responsabilidad del Estado, vuelve a reafirmar los parámetros de incumplimiento del deber de prestar un servicio adecuado o de la falta de servicio de acuerdo a la jurisprudencia tradicional. Bueno, acá estamos nuevamente compartiendo la pantalla. El tema es que vuelve a los principios tradicionales. Remarca, y recordemos, miren, marzo de 2020, remarca que el lugar resultaba de fácil acceso, que se habían ahogado otras personas, y esto es lo que comentábamos recién del tema de lo que pasa, el agravamiento especial a esa obligación general cuando hay aviso en la ruta o cuando un ente regulador, por ejemplo, tiene muchas denuncias de que hay un incumplimiento por parte de un concesionario. Ahí no responde por el concesionario, sino responde porque, a pesar de haberle particularizado esa obligación general de garantizar un servicio de seguridad, no le ha dado bolilla. Entonces, aquí remarca que también hay unas declaraciones testimoniales que ya se habían ahogado otras personas. La falta del servicio del 1112, que se aplica a esto, dice, exige una apreciación en concreto que toma en cuenta la naturaleza de la actividad estatal, los medios que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño. Como vemos, no hay un deber normativo expreso del que habla con alguna visión restrictiva la nueva ley de responsabilidad del Estado, pero la Corte vuelve a decir que hay que tomar en consideración todas estas cuestiones. Y dicen que en relación a la culpa de la víctima, 2 eran menores, por lo tanto no tenían la capacidad de discernimiento como para poder ser responsables y bueno, no se le puede echar la culpa a quienes no tienen discernimiento. Y luego dice que las características del lugar donde se produjo el siniestro y la ausencia de medidas de seguridad impiden eximir de responsabilidad del Estado provincial con fundamento en el obrar negligente de las personas que tenían la guarda de estos chicos. Entonces, claramente tenemos que la Corte vuelve a hablar de sus parámetros tradicionales. Y aquí el interrogante que nos queda. Este es un fallo muy reciente. ¿Qué iba a interpretar la Corte del deber, la previsión normativa de la obligación del Estado? La imposibilidad que establece la norma de evaluar genéricamente la responsabilidad, que tiene que haber una obligación de prestar un servicio normativamente expuesto. Bueno, si como vemos la Corte es absolutamente reticente a declarar inconstitucionalidades, pensemos esto de la ley de ejecución de sentencia con el Estado, de este fallo en el cual Rosenkrantz decía, mire, acá no me queda otra alternativa. Veamos Biosystem del año 2012, veamos el mismo fallo que charlábamos hoy más temprano, en donde se esforzaron en interpretar la ley de responsabilidad del Estado como no inconstitucional, más allá de que existían 2 posibilidades de interpretación, que contemplaba las astreintες y que no las contemplaba. Bueno, fueron a buscar lo que decía el asesor del Poder Ejecutivo en sus informes en la comisión, como para ver cómo interpretar esta norma para tratar de no declararla inconstitucional. Bueno, nada, aquí estamos en el terreno de las hipótesis de la lotería. Si ustedes me dicen, yo creo que el Estado va a seguir respetando esta jurisprudencia, va a decir que la competencia es de un ejercicio obligatorio y que comprende no lo explícito solamente, sino también lo razonablemente explícito, y que esa atribución normativa de competencia es a la que se refiere la ley de responsabilidad del Estado. Obviamente que el panorama está abierto, pero es interesante ver cómo está pensando la Corte en estos días estos temas, como para poder prever, y sobre todo si ustedes tienen que trabajar contestando demandas, bueno, tratar de tener todas estas herramientas, sobre todo porque como vemos cuando somos demandantes, somos bastante propensos a pedir inconstitucionalidades y hacernos eco de todas las cosas que dicen los autores, que por allí no son muy seguidas por la jurisprudencia. Así que bueno, se me ha hecho largo este tema, pero bueno,
yo, como le decía, me entusiasmo con cosas raras, pero son temas bastante interesantes y entretenidos, en donde la casuística juega un rol fundamental. Bueno, muchas gracias por el aguante.